Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Bien, señores, tenemos en la línea telefónica al doctor Juan Daniel Balcácer, al historiador Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de Historia. Así es. Buenos días, Juan Daniel. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Maestro, Gracias por aceptar nuestra llamada, Juan Daniel. A propósito de la posibilidad de que el acto de juramentación del presidente sea en el Teatro Nacional, entonces leía una opinión tuya que refería que eso había ocurrido con Camaño. Yo sostengo que en la vida constitucional dominicana no ha ocurrido, porque el gobierno del presidente Camaño, del presidente de los constitucionalistas, no fue un gobierno constitucional. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de hoy nosotros vamos a compartir con ustedes una explicación que le vamos a dar al distinguido periodista Martínez Pozo. Vamos a aclararle a él y a todos a los que como él piensan que el gobierno de Camaño de 1965 fue constitucional. Como él dice, el gobierno de los constitucionalistas. Ese gobierno de Camaño no fue constitucional para Martínez Pozo. Le vamos a demostrar a él y a los que como él piensen, repetimos, que el gobierno fundamental que tuvimos desde el 24 de abril de 1965 al 3 de septiembre, cuando se le traspasó el mando al doctor Héctor García Godoy para que desarrollara un gobierno provisional en tanto hubieran elecciones y se eligiera un presidente definitivo, fue un gobierno constitucional. Esos 8 meses, a partir del derrocamiento del triunvirato, fue bajo la dirección constitucionalista. Vamos a demostrarle eso, como también le vamos a demostrar que el gobierno de Camaño no solamente fue constitucional, sino ha sido el gobierno que ha dado los mejores frutos a la democracia en República Dominicana. Vamos a demostrar que sin esa resistencia patriótica no hubiese sido posible tener la diferencia entre 1844 y 1965 y 1965 a la fecha. Atención a lo que vamos a explicar, porque en la conversación que sostenía en el programa de ayer con Juan Daniel Balcácer, el presidente de la Academia de la Historia en República Dominicana, Juan Daniel le quería demostrar lo contrario, pero él insistía y uno o dos de los que le acompañaban en lo mismo, que no era constitucional. Y Juan Daniel terminó diciendo que, bueno, iba a apelar a algunos historiadores abogados para trabajar el caso, porque para él ese caso era más jurídico que político. Pero de todas maneras nosotros vamos a adelantar algo en lo que esos abogados, historiadores y demás historiadores, abogados constitucionalistas, se pronuncian. Nosotros vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: ayudar a que la Revolución de Abril esté registrada en la memoria del pueblo dominicano como
el tercer acontecimiento histórico en la vida republicana nuestra. Los aportes son inconmensurables, independientemente de que hayan ojos que no quieran ver y oídos que no quieran oír. ¿De dónde partimos nosotros? Nosotros partimos de que aquí hubo unas elecciones el 20 de diciembre de 1962, unas elecciones democráticas, la más democrática hasta ese momento del siglo y posiblemente después de ese momento, que la ganó el profesor Juan Bosch con cerca de un 60% del electorado y que fue juramentado el 27 de febrero de 1963 y que el 25 de septiembre de 1963 se le dio un golpe de Estado en violación a la Constitución de la República y que a partir de ese momento comenzaron los aprestos de diferentes sectores militares y civiles a buscar la forma en que se le devolviera al pueblo lo que al pueblo se le había robado. Y que eso lo encabezaron militares básicamente. Y dentro de ellos el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien fundó el movimiento Enriquillo para volver a la constitucionalidad y traer de nuevo al presidente Juan Bosch sin elecciones. Que nadie tiene derecho a violar la soberanía popular. La expresión popular de los pueblos hay que respetarla para que haya una democracia. Vamos a ver lo que nos dice el artículo 161 de la Constitución de 1963. Nos dice que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, apolíticas y no deliberantes. El objeto de su creación y su existencia es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes. Es decir, que es una potestad, es un mandato constitucional que los militares defiendan la Constitución, que es el caso que nos queremos referir. Y lo que hicieron los militares, encabezados por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, fue llevar al ánimo de los militares que tenían que cumplir ese artículo 161. La Constitución había que defenderla. El orden público había que defenderlo. Y era la Constitución la que sostenía al gobierno que fue objeto de un golpe de Estado. Fue cumpliendo ese artículo que los militares se decidieron a formar un grupo y unas condiciones que le permitieran el levantamiento del 24 de abril de 1965 al mediodía. Fue en cumplimiento de ese artículo 161, defensa de la Constitución, el que provocó o motivó al doctor José Francisco Peña Gómez a retransmitir o a transmitir a través de su programa Tribuna Democrática que había habido un levantamiento militar para deponer el gobierno de facto del triunvirato, gobierno que surge como consecuencia del golpe de Estado, violación a la soberanía popular. Los militares asumieron en ese momento ese papel de defensa de la Constitución de la República y siguieron luchando organizados hasta que el domingo a las 10 de la mañana Donald Rick Cabral renuncian los triunviros. Y a las 2 de la tarde hay una juramentación de quien era la persona que le correspondía en ese momento asumir la presidencia provisional, que era el presidente de la Cámara de Diputados, Molina Ureña, porque no estaba presente el presidente de la Cámara de Senado, ni el vicepresidente, ni el presidente. De acuerdo al artículo 133 de la Constitución, entre otros
a él era que le correspondía. Todo lo que hicieron entonces los militares en ese momento fue darle forma a esa rebelión y fue juramentado después de una reunión del Congreso para elegir a Molina Ureña. Molina Ureña, cuando triunfa la posición de los norteamericanos en la persona de William Cornett y Ralph Haywood, que eran los encargados de la embajada norteamericana aquí, que plantearon que no estaban de acuerdo sino con una junta militar, e impusieron ese criterio y consiguieron primero que el grupo de San Isidro obedeciera a sus mandatos, a los mandatos de ellos, no a los mandatos de la Constitución como estaban respondiendo los constitucionalistas. Eso provocó la guerra civil. Ese criterio de la embajada norteamericana, que en el marco de la Guerra Fría estaban haciendo todo lo posible por impedir que el comunismo se desarrollara y nos habían acusado de comunista, acusación que luego fue negada por Elson Bunker el día 12 de octubre de 1983, donde terminó diciendo, y está registrado en una biblioteca de Texas, que la cuestión de la situación en República Dominicana, la confrontación, no fue entre capitalistas y comunistas, sino entre liberales y conservadores. Pero el nerviosismo que tenían los Estados Unidos en la Guerra Fría provocó entonces una matanza. En esa guerra civil, donde los constitucionalistas terminaron venciendo a las tropas bien armadas de San Isidro, ahí, como lo reportó el coronel Morillo López cuando hizo un levantamiento la noche del 27 de abril, después de la batalla del Puente, que algunos quieren negar la batalla del Puente, bueno, pero cada uno determina muchas veces en base a sus intereses particulares. Nosotros estamos hablando en base a la Constitución y a la historia del fortalecimiento de la democracia en República Dominicana. Morillo López, cuando se hizo el levantamiento, no había más de 25 militares en San Isidro. Eso está registrado aquí, en este libro de Alex Herman Camaño, Biografía de una época. Nosotros entonces, apelando a los textos y fundamentalmente a la Constitución, entendemos que todo ese proceso estuvo dirigido desde el momento del levantamiento del 24 de abril por una condición de defensa de la Constitución. Y todos los pasos que dimos los militares constitucionalistas fueron pasos en base a la Constitución. Y el gobierno de Camaño fue un gobierno constitucional. Vamos a seguir demostrando por qué. Ese día 27 de abril en la noche, al otro día se conformó entonces una junta militar como lo querían los hombres y mujeres que habían atacado la Constitución y que habían derrocado al profesor Juan Bosch en la persona de los norteamericanos que estaban en la embajada. Se formó una junta militar encabezada por el coronel Pedro Bartolomé Benoit, el coronel Casao Saladín del ejército y el coronel Olgo Santana Carrasco de la Marina de Guerra, hoy Armada Dominicana. Esa junta militar no fue el resultado de una reunión de congresistas como fue la de Molina Ureña, sino fue por voluntad de sectores nacionales e internacionales. Eso está muy lejos del mandato de la Constitución. La soberanía nacional que estamos defendiendo nosotros también está en el artículo 161. Los militares constitucionalistas estábamos actuando con apego a la Constitución. Por lo tanto, éramos constitucionalistas. Así pasa entonces que el coronel Benoit tuvo la encomienda de llamar la intervención norteamericana.
y antes del amanecer ya estaban desembarcando. Entonces pasaron entre ese llamado a la invasión norteamericana hasta el día 3 de mayo, que surge la posibilidad del gobierno de Camaño de Ño. Pasaron 5 días donde solamente estaba contra nosotros una junta militar que no tenía arraigo, apego en el mandato constitucional que se expresó el 20 de diciembre y que fue confirmado el 27 de febrero cuando Juan Bosch se juramenta. Esa constitucionalidad no existía. El profesor Juan Bosch, como el coronel Camaño, había sido designado ministro de las Fuerzas Armadas por el coronel Hernando Ramírez, quien a su vez había sido designado por Molina Ureña como ministro de las Fuerzas Armadas. Y como se enfermó, pusieron en ese lugar al coronel Camaño. El coronel Camaño, ya ese 3 de mayo, todavía era el ministro de las Fuerzas Armadas constitucionalista. Y el profesor Juan Bosch, presidente constitucional de los dominicanos en ese momento, porque el gobierno de facto, que no lo podía representar, fue destituido. Él, en su condición de presidente aún en el exilio, su país defendiendo su vuelta sin elecciones, propone al coronel Camaño para que sea el presidente constitucional en armas, porque ya un civil había fallado, Molina Ureña se había asilado, y aunque Camaño se asiló también, momentáneamente volvió a las filas de la lucha por la constitución y la vuelta del profesor Juan Bosch, sin elecciones. Asumió un papel entonces conjuntamente con un grupo de militares superiores, militares de distintos niveles y desde raso hasta coronel, y un pueblo bravío que le acompañó, conformado por diferentes grupos ideológicos que hicieron todo lo posible en ese puente Duarte para que las tropas de San Isidro no tomaran la capital y que terminaron realmente venciendo el 27 de febrero. Ese grupo estaba ya en Ciudad Nueva porque los americanos cuando llegaron hicieron un cordón y aislaron a los constitucionalistas. Pero el profesor Juan Bosch dio ahí una de las órdenes más importantes que en la historia dominicana se ha dado, que era que se eligiera a un coronel para que fuera el presidente constitucional en armas, y el partido, respaldando la posición del profesor Juan Bosch, asumió un papel para defender el procedimiento con lo que había que elegir a un presidente, que la condición era que fuera del partido a que correspondiera el presidente que fuera a sustituir. El artículo 126 de la Constitución de la República así lo expresa. Por eso, esa noche, cuando el profesor Juan Bosch conversaba con Camaño, con Héctor Aristi, que el mismo Bonaparte Gotró Piñeiro, que fue un hombre de primera línea en esos momentos y durante todo el gobierno constitucionalista, escuchaba la conversación. Cuando llegó el momento en que Camaño aceptó, entonces Camaño tuvo que quitarse la insignia, renunciar a su condición de coronel y ser anotado, inscrito en un formulario en la forma en que lo describe Bonaparte Gotró Piñeiro en esta obra titulada El gobierno de Camaño. Él señala en la página 31 lo siguiente: como el coronel Camaño de Ño era militar, eso fue ya cuando Bosch da la orden y Camaño acepta.
busqué un carnet del PRD que me fue entregado por el dirigente José Mariano Peña, entonces y durante mucho tiempo secretario nacional de Asuntos Campesinos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, a nombre de Francisco Alberto Camaño Deñón, fue llenado ese carnet donde Camaño se inscribe como miembro del PRD. Se podrá argumentar lo que quiera argumentarse, pero estamos invadidos. Estamos en un estado de emergencia nacional. Se había combatido y ya habían muerto más de 1,000 personas en el puente y en los diferentes lugares. Estamos invadidos. Había que buscar una solución rápida. Esa fue la solución circunstancial para cumplir con el mandato de la Constitución y los estatutos del PRD. Camaño entonces recibió ese día el respaldo de la mayoría de los congresistas. Se reunió con la Asamblea Nacional y fue electo presidente. Al otro día, Camaño es juramentado como presidente de la República en armas. Presidente constitucional. Y era un presidente constitucional porque el levantamiento militar fue para que volviéramos a la constitucionalidad. Se había derrocado el gobierno de facto, se había combatido con las tropas que estaban en contra realmente de la Constitución, había llegado una invasión, el profesor Bosch en su condición de presidente, el presidente legal del país y el presidente que reclamaba el pueblo lo designa a él para que haga un gobierno provisional de un gobierno constitucional en armas. Y ese coronel, ya presidente de los constitucionalistas, y decimos nosotros presidente del país, porque la junta militar que habían creado los norteamericanos no era institucional ni constitucional, y había pedido la invasión norteamericana. Peor todavía, había entregado la soberanía nacional. Entonces el coronel Camaño asumió su posición. Su primera participación con organismos internacionales que reconocieron sus méritos fue cuando el 5 de mayo, 6 de mayo, se firma el acta de Santo Domingo para buscar una salida negociada, como mandan los artículos de la Organización de Estados Americanos, de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas. Ellos tienen la encomienda de buscar una solución pacífica a una crisis armada como esa que se estaba dando en la República Dominicana. Y se firma esa comunicación, esa acta de Santo Domingo. Luego, el día 10 de junio, se hace la primera reunión entre la Comisión ad hoc de la OEA y el gobierno constitucional que encabezaba el coronel Camaño. Así lo reconoció la Comisión ad hoc de la OEA, porque ya instalado la Junta de Facta también de Inver Barrera el día 7 de mayo, no participó en esa reunión. Ellos sabían que eran inconstitucionales, que su posición era inconstitucional. La nuestra, la de los constitucionalistas, era institucional, constitucional. Se celebró esa reunión del día 10 y ante el respaldo que recibió el grupo constitucionalista el 14 de junio, domingo, al otro día correspondía el 16 de junio otra reunión y Elson Bunker llama a Camaño y le dice que se suspendía la reunión del otro día 16 y al rato comenzó el ataque de las tropas norteamericanas dirigida por el general Bruce Palmer a tomar a Ciudad Nueva. Es una traición tanto al acta de Santo Domingo como una traición a la reunión que había hecho el coronel Camaño con la Comisión ad hoc de la OEA. Los militares norteamericanos asumieron una posición
para destruir el gobierno constitucional en armas. Fue la resistencia del grupo constitucionalista en Ciudad Nueva durante 2 días lo que permitió que se continuaran las negociaciones a partir del 23 de junio y no cesaron más por esa resistencia heroica hasta que el 31 de agosto de ese año 1965 en el edificio Copelo se firmara el Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional. El Acta de Reconciliación Dominicana fue firmada por el gobierno constitucional del coronel Camaño y por la Comisión Actor de la OEA, no así por el gobierno de reconstrucción que dirigía Inver Barrera. Sí firmaron también los miembros de las dirigentes de las Fuerzas Armadas, los Estados Mayores y ministros, lo firmaron. El acto institucional, que era la constitución provisional que iba a sostener el gobierno de García Godoy, hasta tanto se hicieron las elecciones y se proclamara otra constitución, como así ocurrió. Es decir, el gobierno de Camaño parió los 59 años que tenemos sin golpe de Estado, porque el gobierno de García Godoy, pese a que el coronel Camaño y los constitucionalistas fueron traicionados, cuando después de instalado el gobierno de García Godoy, fueron atacados en el Hotel Matún con la aviesa posibilidad de eliminar al grupo constitucionalista que no pudieron eliminar cuando atacaron el 15 y 16 de junio. Toda una trampa, pero reconocieron que el gobierno de Camaño era el gobierno constitucional en armas. Y en base a eso surge García Godoy. En base a eso se hacen las elecciones del 1 de junio de 1966, donde de la manera que fuere ganó Joaquín Balaguer. Y en base a eso que ocurrió, esa resistencia heroica, esa condición constitucional con que se manejó un gobierno, el gobierno que ha dado la raíz más fuerte para la democracia dominicana, el gobierno donde participaron todos los grupos ideológicos, la mayor diversidad social y política y económica y religiosa que se ha dado en gobierno alguno fue en el gobierno de Camaño. Ahí estuvieron comunistas, cristianos, personas de poder económico. Ahí se cuidaron los recursos que estaban en los bancos de Ciudad Nueva. Fue ahí en ese gobierno que se demostró inclusive la honestidad, la intención honesta de un gobierno como el que Camaño encabezó y quien dijo el 24 de mayo que la revolución se debió a la corrupción. Si no hay una corrupción tan fuerte en el gobierno del triunvirato, no hay un estallido tan violento y rápido como el que se produjo el 24 de abril en adelante. Entonces nosotros entendemos que los 59 años donde nosotros hemos tenido 15 gobiernos, 15 elecciones, donde a los presidentes se le ha entregado el mando, se han hecho los traspasos de mando, lo que no ocurrió de 1844 a 1965, donde en 121 años solamente 3 gobiernos cumplieron su mandato para el cual fueron electos en un proyecto democrático, eso sin contar los 13 años de Lili y los 31 años de Trujillo. Solamente el gobierno de Buenaventura Báez cumplió 4 años de 1849 a 1853, que le entregó de nuevo el poder a Pedro Santana. Y solamente en el 1882 el padre Meriño le entregó el poder a Luis Heró, porque las elecciones eran por 2 años, de acuerdo a la reforma constitucional que se hizo en el gobierno de Gregorio Luperón de 1879 a 1880, se hizo esa reforma, y así le entregó también Ulises Heró a Francisco Villini en el año de 1884. Después de ahí no hubo un gobierno más que traspasara el mando, hasta que de manera forzada, en el 1978, Balaguer le entregó a Antonio Guzmán el poder. La Revolución de Abril
fue una revolución ejemplar en el mundo. Y por ahí están los datos, porque hay muchas cosas que tenemos que seguir hablando y señalando a partir de que alguien siga tratando de no interpretar constitucionalmente la Revolución de Abril. Estaremos prestos para nosotros defender, como hemos estado hasta el día de hoy, de una manera legal, la grandeza histórica de esa Revolución de Abril que le ha dado calidad a la democracia en República Dominicana, por cuanto ha propiciado 59 años sin golpe de Estado. Con la explicación que hemos dado hoy y la disposición que tenemos de seguir dando detalles, demostramos que el gobierno del coronel Francisco Alberto Camaño de Ñón fue un gobierno constitucional, distinguido periodista Martínez Pozo. Si ustedes quieren, sigan hablando de lo mismo, hagan talleres y participaremos allí para demostrar, más allá de lo que hemos dicho hoy, la grandeza que tiene Abril y el carácter constitucional que tuvo el gobierno constitucional en armas del coronel Camaño. Hasta que nos brinden la oportunidad de replicar las cosas que no se quieran reconocer de la grandeza de Abril. Hasta pronto. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.